noches, amados hermanos, el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos una vez más de poder reunirnos en torno al Señor, en torno a Cristo y poder estudiar a los pies de Cristo su palabra, lo que su palabra nos enseña. Le damos muchas gracias a Dios porque después de un día de trabajo, de actividades, podemos reunirnos y continuar este tema interesante que es acerca de los eventos del fin. En el estudio pasado, el día martes, estuvimos hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia y comenzamos a hablar un poco del tribunal de Cristo. Hoy vamos a continuar con el tema del tribunal de Cristo. Vamos a hablar a recapitular un poco, a repasar lo que hablamos el martes pasado acerca de cómo es que llegamos al tribunal de Cristo, qué es lo que va a suceder en el tribunal de Cristo, quiénes serán regresados, quiénes son los que van a aprobar en el tribunal de Cristo para poder acceder a las bodas del Cordero. Haga de cuenta que el tribunal de Cristo es el lugar donde nos dan el boleto de entrada a las bodas del Cordero. Nos dan el boleto y en ese boleto va inscrita, como en el cine, nuestra posición. En qué asiento vamos a estar, si vamos a estar sentados al lado del novio como la iglesia novia, o vamos a tener alguna otra posición, o simplemente no nos dan boleto y nos sacan de la fila y nos regresan a la tierra para que en un abrir y cerrar de ojos estemos conscientes de lo que hemos vivido. Bueno, así que vamos a entrar de lleno porque luego nos avanza el tiempo y no podemos acabar. Vamos a hacer una breve oración, así que si llega a tener alguna pregunta al respecto, aquí estamos en vivo por Facebook, nos la puede anotar ahí y a lo mejor al final podemos responder o intentar aclarar alguna duda. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad que tenemos de reunirnos para escudriñar tu palabra. Es un privilegio, Señor, que podamos exponer tu palabra ante estos medios. Gracias, Señor. Oramos reconociendo que nada bueno hay en nosotros y que todo lo necesitamos de tu presencia. Reconocemos que necesitamos de tu sabiduría, de tu unción, de tu hermosa dirección, que tu Espíritu Santo guíe nuestra boca, guíe nuestras palabras, guíe nuestros pensamientos y ayúdanos a escuchar, ayúdanos a recibir el mensaje que tú tienes para nosotros en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Abrimos nuestro corazón y nuestros oídos para que hoy nos hables, Señor. Háblanos, ministranos. Toma en tus manos, Señor, cualquier dolencia, cualquier preocupación, cualquier angustia que hay en tu pueblo, que hay en las personas que estamos aquí conectados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Oramos y te damos gracias por estar con nosotros. Te bendecimos. Reconocemos, Señor, que eres tú el que nos motiva, Señor, a reunirnos y que eres tú el que nos motiva a vivir. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, entonces estuvimos hablando acerca de los eventos del fin, lo que va a acontecer a partir de que el Señor venga por su iglesia. Hablamos del arrebatamiento de la iglesia. Recuerde usted, vamos a poner déjeme pasarlo aquí muy rápido. Aquí está. Vamos a poner nuestro esquema que yo creo que nos ayuda mucho a entender las cosas que estamos viviendo. Entonces, recuerde, déjeme sacar mi puntero también. Aquí está. Ok. Entonces recuerde que decíamos que este es el tiempo pretribulacionario. Antes de que comience la tribulación, nosotros creemos que la Biblia enseña que seremos arrebatados antes de la tribulación. La iglesia de Cristo, la iglesia novia, recuerde que toda la enseñanza en la palabra de Dios
bueno, nosotros ocupamos el modelo de enseñanza de la palabra a través de ese modelo del tabernáculo, que la mayoría de las cosas se dividen en tres fases o en tres áreas, que algunos están en el atrio, otros en el lugar santo y otros en el lugar santísimo. La iglesia novia, la iglesia que vive en el lugar santísimo, que desarrolla sus actividades en el lugar santísimo, es la iglesia que se irá arrebatada. Entonces tenemos que en el tiempo pretribulacionario existimos los cristianos, existe el pueblo de Israel y existen todos los no creyentes, o todos los no creyentes en Cristo, porque puede haber muchas clases de creencias y bueno, todos están previos a la tribulación. Viene la parusía, recuerde que es el evento que en el griego se le llama parusía. Parusía quiere decir aparición en secreto, una visitación en secreto. No todo el mundo lo ve, no todo el mundo se entera, sino es una aparición en secreto a los creyentes en Cristo, a los que han aceptado a Cristo como Jesús, como Señor, perdón, y Salvador. Esos son los que son llevados al tribunal de Cristo y a partir del tribunal de Cristo, como decía al principio, recibimos el galardón para irnos arrebatados a los cielos o recibimos el pase de regreso a la tierra y caemos en el inicio de la tribulación. Comienza el periodo tribulacionario que se divide en dos fases, en la tribulación 3.5 años y en la gran tribulación los otros 3.5 años. Entonces, hoy nos vamos a centrar en esta parte, en lo que es el tribunal de Cristo. ¿Quiénes ascienden al tribunal de Cristo? ¿Quiénes suben al cielo? Recuerde que una de las definiciones que dimos del tribunal de Cristo es que en la palabra griega bimá o bemá, aparte de traducirse como tribunal o tribuna, también se traduce como escalón. Entonces, el tribunal de Cristo es un escalón para que podamos subir arrebatados a los cielos y entrar a las bodas del Cordero. Aquí es en donde nosotros estaremos con el Señor en las bodas del Cordero. Entonces tenemos este tribunal de Cristo y pues vamos a comenzar el desarrollo acerca del tribunal de Cristo. Tenemos entonces que el tribunal de Cristo viene de la palabra griega bemá, que se traduce como escalón, como tribuna o tribunal. Eso, esa es, eso quiere decir bemá. Y esta palabra griega es la que encontramos varias veces en el Nuevo Testamento para este tipo de versículos, como el que viene a continuación. Aquí está. Bueno, cuando son versículos con más texto, me voy a permitir ponerlos en la pantalla completa para que no me vea a mí, vea la pantalla completa y se alcancen a leer de forma adecuada. Entonces tenemos que dice, porque es necesario, 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, porque es necesario que todos nosotros, los creyentes en Cristo, le está hablando, recuerde, a la iglesia de los Corintios, a la iglesia cristiana, cabe mencionar que ahí no existía ninguna otra iglesia. Perdóneme por lo que voy a decir, pero pues en estos tiempos de redes sociales hay muchos videos y mucha información que aparece en las redes y la iglesia imperial le llamamos nosotros, que es, discúlpeme, la iglesia católica, dice que fue la primera iglesia que se fundó y bueno, en todo el Nuevo Testamento vemos iglesias. La primera iglesia que narra la Biblia que se fundó viene en el libro de los Hechos. No la fundó Pedro, casualmente la fundó a Bernabé. Bernabé fue uno de los fundadores de la primera iglesia y fue la iglesia de Antioquía. Y a partir de ahí se fundaron iglesias en Corinto, en Éfeso, en toda la parte de lo que hoy es Turquía, en las islas, que son todas las iglesias del Apocalipsis, en Tesalónica, en Roma, bueno, en fin, muchas de esas. Y esa última, la de Roma, fue la que permaneció por ahí hasta el final. Bueno, entonces le habla 2 Corintios 5:10 a la iglesia de Cristo y le dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, recuerde, vamos a recibir un pago por lo bueno y por lo malo. No solo hay una consecuencia por las cosas malas, hay consecuencias por las cosas buenas. Y entonces la Biblia dice que ahí en el tribunal de Cristo vamos a comparecer los cristianos. Y cabe señalar para que usted lo guarde ahí en su mente y en su cuaderno y en su corazón, que este tribunal no es para salvación y no es para condenación eterna. El tribunal que es el juicio, un tribunal, pero el juicio que es para condenación eterna o para salvación, digámoslo así, es aquel del gran trono blanco. El de condenación eterna, más bien, es el gran trono blanco que está al final del libro de Apocalipsis y es donde se presentan todos aquellos que eligieron otro camino. Cuando las personas dicen que ellos prefieren otro camino que no es Cristo, bueno, nosotros decimos que respetamos. El punto que la Biblia señala, no que nosotros decimos, que la Biblia señala, es decir, que Dios ha determinado, es que Juan capítulo 14, versículo 6 dice que nadie va al Padre si no es a través de Cristo, que Él es el único camino. Bueno, cuando la gente elige otro camino, entonces irán al otro tribunal. Nosotros vamos al tribunal de Cristo porque elegimos a Cristo y elegimos ese camino. Los cristianos van al tribunal de Cristo. Los cristianos que han creído obviamente en Cristo por la fe, ellos ya recibieron su salvación. Este tribunal es para definir su posición en el reino, posición en o fuera de la tribulación y posición en el reino de los cielos. Entonces dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a ver el siguiente versículo. Aquí está, permítanme, déjenme ponerlo completo. 1 Corintios capítulo 3, versículos del 12 al 14. Dice así la palabra del Señor: ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata y piedras preciosas, madera, heno y paja, la obra de cada uno se hará evidente. Otra vez, todo lo que hagamos va a ser juzgado en ese lugar, en el tribunal. Porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, se recibirá recompensa. Entonces, vamos a quedarnos en el versículo 13. Probará la calidad de la obra de cada uno. Probará la calidad de la obra de cada uno. Entonces, estamos hablando que nuestras obras, lo mencionamos el martes pasado, nuestras obras van a ser probadas en calidad. ¿En qué quiere decir? Antes de que continuemos con esta parte, déjenme llamar su atención aquí. Recuerde que dijimos que una muestra de cómo se prueban cómo es la calidad de las obras, lo tenemos en Abel y lo tenemos en la viuda que presentó su ofrenda delante de Jesús. En esos dos ejemplos lo tenemos. Tenemos el caso de Abel, que Abel él podía presentar cualquier sacrificio ante el Señor, pero dice la Biblia que él escogió de todo lo que tenía, no fue y dio todo. No fue y dio abundantemente, sino, déjeme aclararlo, escogió de lo mejor que tenía y lo presentó al Señor. Escogió lo más preparado, preparó lo que le iba a dar al Señor. El Señor lo volteó a ver, lo vio a él, vio su ofrenda y lo aceptó. Y en el caso de la viuda, dice la Biblia que presentó muy poco. En realidad, mire, digámoslo, ni económicamente ni naturalmente lo que ella estaba presentando servía de nada. Por eso es bien importante darnos cuenta que lo que el Señor principalmente mira es la actitud. Nosotros podemos tener
esta actitud de la viuda, de a lo mejor mis oraciones comparadas con las oraciones de otras personas no son nada. Yo me oigo tan carnal, yo me oigo tan simple. Mis estudios que doy, mi compartir la palabra que hago con alguien, cuando escucho cómo alguien más lo hace, yo digo, no, bueno, yo estoy perdido, no, no es comparable. Pero el Señor ve si yo estoy dando lo mejor que hay en mí. Recuerde que el 100% de una persona no es igual al 100% de otra persona. Es decir, podemos poner a dos muchachos a correr y uno en su naturaleza trae una rapidez. Acuérdese que en el tema del correr, uno nace con cierta velocidad y solo puede desarrollar cierto porcentaje de velocidad. Entonces, ese muchacho que nació con cierta habilidad, pues va a correr al 60% y le va a ganar al otro y el otro está corriendo al 100%, está dando lo mejor de él. Algo más claro para que nos entendamos, ponemos a cualquier otra persona, una persona que es muy letrada, que es muy estudiada, que tiene mucho conocimiento, que tiene facilidad de palabra y no se esfuerza para dar un estudio, pero ponemos a alguien que no tuvo las mismas oportunidades de estudiar y va a dar su 100% y pareciera ser que a pesar de que da su 100% no es equiparable al otro, el otro lo hace mucho mejor. Déjenme terminar de transmitir mi idea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Señor sí sabe utilizar los recursos, sí sabe cómo utilizarlos, sí sabe cómo pedirlos, pero cuando evalúa la calidad de la obra, evalúa el corazón de la persona, evalúa la actitud de la persona. Esta persona no es, dio todo lo que tenía, no se podía esforzar más, dio todo. Recuerda que el martes pasado dijimos, puede haber alguien que no puede asistir a la iglesia realmente, que le cuesta mucho trabajo porque tiene actualmente complicaciones de salud, de negocio, económicas y todo, pero cuando tiene una mínima oportunidad, 1 hora a la semana le dedica para congregarse. 1 hora o 1 hora para escuchar algún estudio. Solo eso puede. Y podemos voltear a ver a los otros cristianos que tenemos más tiempo, que tenemos a lo mejor las noches libres, las tardes libres, tenemos los fines de semana libres y vamos 3 horas, nos escuchamos y nos congregamos 3 horas. A pesar de que es 3 veces más que el otro está dando todo lo que tiene. Esa calidad de la obra es la que el Señor va a juzgar y eso es lo que va a dar un resultado. Por eso es importante que de lo que yo tengo es lo que tengo que dar. No hablando en todo sentido, no de lo que me sobra, no de lo que yo quisiera, sino de lo que yo tengo. Entonces, bueno, vamos a entrar de lleno otra vez. ¿Quiénes son los que son regresados en la tribulación? ¿Quiénes son los que se quedan en la fila y no les dan su boleto de entrada al arrebatamiento? Recuerde, no son dos arrebatamientos, como alguien por ahí alguna vez dijo. No son dos arrebatamientos. Le llamamos, el arrebatamiento es desaparecer a alguien de un lugar y que aparezca en otro. Eso es en el concepto bíblico arrebatado. Desaparece de un lugar y aparece en otro. Lo que toda la iglesia de Cristo va a sufrir es un levantamiento. Todos vamos a ser levantados al aire. Todos vamos a ser levantados a esta dimensión que es el tribunal de Cristo. Y ahí levantados en el tribunal de Cristo, seremos arrebatados al cielo los que demos la talla y seremos regresados a la dimensión de los vivos de la tierra, los que no hayamos dado la talla, los que no hayamos pasado la prueba. Entonces, eso es lo importante que debemos de tener. ¿Cómo es esto?
¿Cuánto tiempo dura? Y dijimos que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Yo voy a estar aquí, bueno, yo no, los que no nos están escuchando, hay varios amigos que no nos ven, van a estar ahí perdiendo el tiempo en las redes sociales, ¿no? Por un lado poniendo la tele en un culto y por el otro lado perdiendo el tiempo. Y de pronto ellos van a estar así, mire, van a estar ahí leyendo, van a cerrar sus ojos, los van a abrir y van a tener la conciencia de que atravesaron todo un tiempo en el tribunal de Cristo, de que estuvieron formados, de que vieron a otros cómo estaban pasando, de que vieron a unos cómo fueron aprobados y vieron a otros cómo fueron desaprobados y vieron cómo ellos pasaron y les demostraron por qué no podían ser arrebatados, las deudas que tenían y los regresaron. Todo eso en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ahí es en donde muchos van a llegar a ese momento depresivo de reconocer, se me escapó la oportunidad de escapar de las cosas que han de venir. Porque vienen cosas difíciles. Mire, el mundo se está complicando. Dice la Biblia, hay de la que está encinta. Vienen cosas complicadas al mundo. Luego se unen muchos cristianos mal adoctrinados para orar por la paz mundial y para orar porque muchas cosas no sucedan. Y la Biblia dice que han de acontecer, van a suceder. El gobierno del anticristo, el nuevo orden mundial va a acontecer. Todo esto va a suceder y la cosa se irá poniendo más complicada, dice la Biblia. La maldad va a aumentar, la enfermedad va a aumentar, las guerras van a aumentar. Todas este tipo de cosas van a aumentar, la moral va a decrecer, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos escapar de todo esto? Recibiendo nuestra aprobación en el tribunal de Cristo. Entonces, tenemos que todas estas cinco, me faltó una, son seis, no, yo creo que no se actualizó, pero son 6 puntos los que vamos a ver hoy y llevamos 25 minutos de estudio. Son 6 cosas, de las cuales, 6 puntos que nos enseñan quiénes son los que son regresados a la tierra durante el tribunal de Cristo. Así que ya vamos a darnos prisa y vamos con la primera. Dice 1 Corintios capítulo 3 versículos 14 y 15. Ya lo estábamos leyendo, pero le vamos a dar ya la interpretación en este punto. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. ¿Se da cuenta? Si permanece la obra, si la obra que yo hago permanece sobre el fundamento, miren, ¿quién es el fundamento? El fundamento es Cristo y Cristo es la palabra y la palabra para nosotros es la Biblia. Mis obras, ¿sabe qué? A veces cuando yo me comparo, por ejemplo, cuando mi esposa se llega a molestar conmigo y yo puedo tratar de justificarme diciendo, yo no soy como el vecino, no me juzgues tan mal. ¿Sabe cómo vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo? Sobre el fundamento. Nuestra obra va a ser pesada sobre el fundamento, no sobre los hermanos de la iglesia, no sobre los ministros de otras iglesias, no sobre las personas de otra religión, sobre nuestro fundamento, sobre la palabra de Dios. ¿Cuál era tu comportamiento? ¿Qué decía la palabra de Dios? ¿No? Y mire, ahí los que somos esgrimistas de la palabra de Dios como abogados bíblicos, ¿verdad? Que nos defendemos con la misma Biblia, ahí no nos vamos a poder defender con la Biblia porque simplemente nuestra obra va a ser puesta sobre el fundamento y van a ver si permanece nuestra obra sobre ese fundamento. Dice, si permanece la obra, recibiremos recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, no perdemos la salvación en el tribunal de Cristo. Si no somos aprobados, no perdemos la salvación. Pero dice, si bien él mismo será salvo,
aunque así como por fuego. ¿Sabe cuál fuego? Ya no es el fuego consumidor del Señor, ya no es el fuego del Espíritu Santo, ya no es la palabra como fuego, sino ya es el fuego de la prueba. El fuego de la tribulación es el que ahora nos va a purificar, el fuego del periodo tribulacionario. Entonces, tenemos que hablamos de la obra sobre el fundamento. Nuestras obras no van a ser comparadas con alguien más, sino sobre la palabra, sobre el fundamento. Ok, eso está duro. Cabe aclarar algo. Al tribunal de Cristo no van los perfectos. No va ninguno perfecto. Porque ninguno que está en la tierra es perfecto. La Biblia habla acerca de los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Están en la Jerusalén celestial. Ahí sí hay perfección. Aquí no estamos perfectos. Pero recuerde, no vamos a participar de aquello que si a todos nos fue muy mal, pues el menos malo va a subir. No, va a ser puesta sobre un fundamento. Mira, hay un versículo que dice que debemos de tener misericordia con la gente, con la familia, con los hermanos. Debemos de ser gente misericordiosa, porque sobre todo juicio triunfa la misericordia, aclara la Biblia. Porque el que no tiene misericordia, se le juzgará sin misericordia. Entonces, no, no, no vamos a alcanzar esa perfección, pero sí vamos a alcanzar un lugar de cumplimiento en la palabra, de cumplimiento en las promesas. Y cuando cumplamos eso, cuando encontramos esa llave, sobre todo del amor y la misericordia, contra eso no hay falla. Bueno, ya nos estamos desviando. Pero entonces, primer punto, ¿quiénes son regresados? Los que sus obras son pesadas sobre el fundamento y no permanecen. Y las obras son quemadas. Bueno, segundo punto. ¿Quiénes son regresados? Vamos a ponerle un poco de contextos. Y ahora, hijitos, permaneced en él. Segundo punto, ¿quiénes son regresados? Los que no permanecen en él. Permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si permanecemos en él, vamos a estar confiados. Si permanecemos. Si no permanecemos, sabemos que en su venida nos vamos a alejar avergonzados. Avergonzados. Imagínense, el apóstol Pablo, lo decíamos el martes pasado, él decía, no vaya a ser que yo siendo heraldo de muchos venga a perderme, venga a salir reprobado, venga a salir avergonzado. Por eso es importante que nosotros, que seamos perfectos. No, que la Biblia, ¿qué dice? Que permanezcamos en Él. ¿Qué quiere decir eso, hermano, permanecer? La misma Biblia lo explica. Vamos a verlo en Juan capítulo, permítame, déjenme ponerlo en grande para que estemos seguros de lo que leemos. Aquí Juan capítulo 15, versículos 4, todo el capítulo 15 nos explica de la permanencia. Pero fíjese qué hermoso dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces una persona que permanece en el Señor no es aquella que permanece en la iglesia, no es aquella que permanece diciendo que es cristiana, sino aquella, como aquí dice, déjeme sacar mi puntero, aquí está, sino que dice, no puede dar fruto. Una persona que permanece en Cristo da fruto. No solo la que cree, no la que se congrega, sino la que permanece en Cristo es la que da fruto. Vamos a ocupar un tema, vamos a dar toda una serie acerca del fruto del Espíritu Santo, pero con este enfoque, no directamente la doctrina básica, que simplemente desarrolla los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu, sino esto, ¿cómo es que yo puedo dar fruto? Y este es el primer punto, permaneciendo en Cristo es que yo doy fruto, porque simplemente
veamos la analogía de como un sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, una rama, para entendernos, una rama no puede dar fruto si no está pegada. Si la rama está cortada y está aparte, pues no va a dar fruto. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, este ya es un segundo nivel de dar fruto. Ese da mucho fruto. Aquí ya estamos hablando no solo de dar fruto, sino de dar mucho fruto, porque el primero, el que da fruto, es el que permanece en el Señor. Pero el que da mucho fruto es el que permanece en el Señor y el Señor permanece en mí. Ese es el que da mucho fruto. Si puede, apúntelo. Eso es bien importante y es parte de la doctrina. Si yo permanezco en el Señor, voy a dar fruto. Si el Señor permanece en mí, que es un acto de consecuencia de que yo esté en Él, entonces Él está en mí, voy a dar mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6, y si alguno permanece en mí, y si alguno, perdón, no permanece en mí, no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. ¿A dónde va a ser echado fuera? Recuerda que estamos en el tribunal de Cristo. Es echado fuera y los recogen, los echan al fuego y se queman. Los cristianos que no permanezcan en el Señor serán echados al fuego de la prueba. Y la prueba, ese fuego, los quemará de tal manera que los purificará el fuego de la prueba. Recuerde que lo que estamos tratando de enseñar es que debemos de prepararnos para evitar permanecer en la prueba, permanecer en Cristo y salir, escapar antes de esta tribulación que viene. Vemos muchas figuras en la Biblia. Recordemos las del martes pasado. Hablamos de Enoc y Noé. Vamos a ver parejas de los que se van y los que se quedan. Enoc y Noé. Enoc se va con el Señor sin ver muerte y Noé se queda en medio del diluvio. Imagínese, sí, la historia, imagine un poco Noé dentro del arca, la esposa, los hijos, no sé si tenían familiares afuera, no sé si tenían amigos, conocidos, primos, escucharlos cómo gritaban, escuchar cómo suplicaban que les abrieran una oportunidad, por favor. Y ellos, aunque quisieran, no podían abrir, porque la puerta la había cerrado el Señor. Y la Biblia dice que lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir. No podían ellos abrir. Entonces, ellos tuvieron que vivir ese proceso, tuvieron que renunciar seguramente a las relaciones personales, saber que estaba ahí afuera algún conocido, alguna amistad, y esa amistad, como hoy en día seguramente usted y yo tenemos. No es mala, esa amistad pues simplemente no quiere reconocer a Cristo, pero no es una persona mala. Hay muchos cristianos que son más malos, son a veces nuestros comentarios. Pero recuerde que estamos hablando de cómo se entra a los cielos, cómo se entra a los cielos en el arrebatamiento. Entonces, tenemos que evitar ese periodo de tribulación. ¿Cómo lo evitamos? Permaneciendo en el Señor y que el Señor permanezca en mí. ¿Cómo no lo evito? Yo no permaneciendo en el Señor. Es decir, si yo permanezco en Él, haga de cuenta esa figura. Está la vid aquí. El sarmiento, la rama, digámoslo así, está pegada ahí. ¿Qué pasa si literalmente la rama está pegada al sarmiento? Ahí yo sé que mi hijita me está viendo, le voy a pedir y que su mamá la ayude, y si hay algún otro niño que nos esté viendo también, que dibujen como este árbol. Es un pequeño árbol, la vid. Es un pequeño árbol y una rama debe de estar pegada. Si la rama está pegada, ¿sabe de qué se alimenta la rama? De lo que le da este pequeño árbol,
De eso se alimenta la rama. Y sabe de dónde se alimenta la rama, de las raíces. Y las raíces están incrustadas en la roca, en la tierra. Y se alimenta del agua que cae, se alimenta del sol. Y ese alimento, ¿sabe cómo pasa? Dice la Biblia en el libro de Romanos, a través de la rica savia. Es como la leche que sale de este árbol y que viene a la rama. Y por eso esta rama puede dar fruto. Si la rama está separada, está colgando, así, está pegada ahí de una costumbre, pegada de una religión, pegada de su creencia antigua, no, no está adherida, la adherencia, ¿verdad? No está adherida, está colgando, no se puede alimentar, no se puede sostener. Está colgando ahí, aparentemente está permaneciendo ahí, pero la vid no está permaneciendo en esta rama, porque ahí está colgando y si está colgando, se seca, se va a secar y va a tener que ser echada fuera. Pero si está bien adherida, va a recibir el alimento, la rica savia que le va a transmitir alimento y ese alimento es el que va a producir el fruto en esta rama. Entonces este versículo que estábamos viendo nos habla de que nosotros debemos de permanecer en el Señor. Una vez más, no en la iglesia. No hablamos de estar en la iglesia. No hablamos de, perdón, no hablamos de permanecer en la religión. Hablamos de permanecer en el Señor y que el Señor permanezca en nosotros. ¿Cómo? Su presencia en nosotros. Y su presencia es la que produce los frutos. Por lo tanto, entonces si su presencia está en mí, yo voy a dar fruto. Si yo permanezco en él, no seré regresado. Siguiente, que se nos acaba el tiempo y no acabamos. Déjenme pasarle este otro. Mateo capítulo 18, versículo 34. Este está bueno. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, recuerda ese pasaje, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Creo que es el tercer punto. Sí, porque el primero es la calidad de nuestra obra. Si nuestra obra no tiene fruto, seremos regresados. El segundo es si permanecemos en el Señor. Si no permanecemos en el Señor, seremos regresados. Este tercer punto es si tenemos deudas y las deudas son falta de perdón. ¿Cómo sabemos acerca de la falta de perdón? ¿Cómo sabemos? Mira, déjenme le muestro el siguiente versículo que nos va a dar mayor luz y mucha claridad. Déjenme se lo pongo en la pantalla completa. Entonces dice, Mateo capítulo 5, versículos 24 al 26. Deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. ¿Se da cuenta? Estamos hablando, estamos en el caminar del Señor y viene Cristo y mientras nos vamos acercando al retorno del Rey, mientras vamos por el camino, reconciliaos, dice el Señor. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Esto está tremendo. Sí, la Biblia dice que hay ciertas cárceles. Déjeme aclararlo. Este es un posible ángulo también para un lugar intermedio en donde se pagan, no donde nos van a sacar a través de las oraciones, como hay una doctrina que habla acerca del purgatorio. No, eso no existe ese lugar, sino hay lugares
hay abismos, hay lugares de tormento, hay lugares de muerte, hay lugares para los muertos. ah, y ese es un ángulo, pero el otro ángulo que le estamos dando es que nosotros no vamos a probar, no vamos a poder pasar al plano del arrebatamiento si nosotros tenemos deudas de perdón. ¿Cómo podemos saber? Mire, regularmente hay una evidencia, dice la Biblia, que del corazón habla la boca. Cuando hay personas que yo considero que me han hecho daño, porque es real o porque yo así lo veo, porque lo considero, y cuando esas personas siguen a mi alrededor y no, no precisamente cerca, ¿no? O sea, siguen vivas, digámoslo así, o ni siquiera eso, ¿no? Estén vivas, estén muertas, estén cerca, estén lejanas. La evidencia es cómo habla mi corazón al respecto de esas personas, cómo se expresa. Y si en esa expresión va incluida siempre cierto resentimiento, si en esa expresión va incluido, sí, cierto rencor, a veces coraje, injusticia, amargura, un poco de envidia, etcétera, 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 nos está hablando de una falta de perdón. Y la falta de perdón es un impedimento para que nosotros podamos ascender en el arrebatamiento. Ya me estoy trabando. Ah, ese es un punto bien importante. Necesitamos reconsiderar y vivir en paz, reconciliados con los hermanos, reconciliados principalmente con los hermanos, porque aquí habla de- de- del, del hermano y luego habla del adversario. Es importante que nosotros vivamos en paz, es importante que no estemos en constante choque porque eso va a volver insensible nuestro corazón. Lo endurece, lo vuelve insensible de tal suerte que nosotros creemos que no tenemos nada en contra de nadie, simplemente me he endurecido. Y eso es una señal de falta de perdón. Y con deudas de perdón no podemos irnos en el arrebatamiento. Eso está tremendo, ¿verdad? Estoy de acuerdo con usted. Siguiente, y ya creo que es el penúltimo. Ah, este lo titulamos como los irresponsables, los siervos, servidores, mayordomos, ministros y responsables. Mateo 24, el mismo capítulo, pero ahora el versículo 45 en adelante dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? A quien su Señor puso sobre los de su casa. Esta es una parábola que Jesús narra. Y recuerde que las parábolas no solo son semejanzas, como dice el griego, por eso la revelación no está en los diccionarios. El griego dice que parábola viene de la palabra griega parabalén, que quiere decir semejante o junto a. Pero dice el libro de los Salmos que cuando el Señor viniera a su boca, abriría su boca en parábolas para descubrir enigmas de la antigüedad. Las parábolas son misterios de la eternidad. Es por eso que son doctrinales las parábolas. Entonces, el Señor dice aquí, esta es una parábola, y el Señor dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente? A quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo. Ojo entonces, habla del ministro que cuida la casa del Señor y que debe de alimentar al pueblo a tiempo. Habla del servidor, de aquel que sirve de alguna manera. Por ejemplo, yo estoy sirviendo, estoy trayendo la comida, no sé si es a tiempo, pero eso es lo que estoy haciendo. Habla también de los que somos fieles y prudentes en nuestro hogar, papá y mamá, cuando es solo papá, cuando es solo mamá, cuando son los dos, y llevamos el alimento espiritual y el natural a tiempo en nuestra casa. Todos esos ángulos aplican en este contexto. 46. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Cómo así?
Diría nuestro pastor Tobar, amado pastor de León, Guanajuato, ¿cómo así? Así como que se le encuentre siendo fiel y prudente, dando de comer a tiempo. Recuerde que hablamos de que se tiene que alimentar el cuerpo, se tiene que alimentar el alma y se tiene que alimentar el espíritu. Tres cosas: cuerpo, alma y espíritu. Si yo solo alimento el cuerpo, no estoy siendo fiel. Si yo alimento el alma, alimento el espíritu y no alimento el cuerpo, no estoy siendo prudente. Entonces, en esta administración tripartita, en esta plenitud, yo debo de ser fiel y alimentar a los de mi casa. El esposo alimenta a su esposa, pero la Biblia dice que la esposa, cual mujer virtuosa, pone vestiduras dobles a los suyos y los alimenta. Entonces es una labor de todos nosotros. Dichoso aquel siervo que cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero fíjese qué más dice, siguiente versículo. No, ese no era, perdón. Aquí está, versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, vamos aclarando, aquel siervo malo dijera en su corazón, es decir, la intención, recuerda lo que hemos estado hablando, la intención es lo importante, la intención del corazón. Si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Es decir, ya hice muchas cosas, ya pensé, ya serví durante mucho tiempo, ya trabajé, ya hice esto, ya hice el otro, no ha funcionado, he trabajado en muchas cosas y no ha habido resultado en todo eso. Entonces, esa es una muestra de cómo estamos pensando en que el Señor tarda en venir, que el Señor tarda en sus promesas. Pero luego dice, y comenzare a golpear a sus consiervos. Recuerda, hemos dicho tres áreas, espíritu, alma y cuerpo. Hay ministros, hablemos del ministro, de los siervos y del hogar. Los ministros que golpean a sus consiervos son aquellos que utilizan su autoridad, como es su voz, su autoridad para golpear a la iglesia. A esos el Señor les dice que son siervos malos. A los siervos que golpean con sus palabras y con sus actitudes, a sus consiervos, a los que están casi a su mismo nivel, y a aquellos padres de familia que golpeamos con violencia psicológica, con violencia física a los de nuestro hogar. Dice entonces, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Aquí cualquiera de nosotros podemos decir, eso no me aplica a mí porque yo no bebo, porque yo no soy borracho. Pero recuerde que la Biblia dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Hay que embriagarse del Espíritu Santo. Pero nos podemos embriagar de muchas cosas, no solo hablando del vino y de los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere, como ladrón en la noche, y a la hora que éste no sabe, y lo castigará duramente. Pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Una vez más, pondrá su parte con los hipócritas. Estamos hablando de que lo enviará a la tribulación. Eso es para los siervos irresponsables. Y tenemos por último, no, es cierto, este sí es, no, este es el penúltimo, los que se duermen. Y ya se nos acabó el tiempo, vámonos rápido. Mateo capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y tardándose el esposo,
cabecearon todas y se durmieron. Una vez más, es un poco parecido al siervo irresponsable. Es un poco similar porque pareciera ser que la tardanza produce el sueño y produce la irresponsabilidad. Pareciera ser que la tardanza la podemos relacionar con la desesperanza, no solo con la impaciencia, sino, déjenme decirlo de esta forma, ah, con la falta de fe. Se nos acabó la fe. Antes estábamos encendidos, prendidos, ya ha pasado tiempo y no han pasado muchas cosas, el Señor se ha tardado, ya no estoy encendido de la misma forma, etcétera. Entonces aquí dice que salieron a recibir al esposo, es decir, ya venía casado. Cristo, el esposo, ya venía casado. Entonces, ¿cuándo se casa? ¿Recuerda el esquema que vimos? Que es el periodo pretribulacionario acá y luego subimos al tribunal de Cristo, nos vamos al arrebatamiento, las bodas del Cordero y terminando las bodas del Cordero bajamos a la tierra al fin de la tribulación. Y aquí dice que ellas salieron a recibir al esposo, ya venía casado el Señor. ¿Quiénes entonces son regresados? Los que han estado adormecidos en el Evangelio. Aquellos cristianos que simplemente la han pasado de noche en el Evangelio. Esos son los que también se regresarán. Y por último, ahora sí, el final. Apocalipsis, versículos del 7 al 8. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella, a la novia, a la esposa, le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Este es el contexto. Estamos hablando que entonces, que a la novia se le ha concedido de vestirse de lino fino. ¿Y cuál es el vestido de la novia? Es el vestido de lino fino. ¿Cuál es el lino fino? Las acciones justas de los santos. Justas de acuerdo a quién? De acuerdo al parámetro, al fundamento, al Señor, a su palabra. Entonces, este es el contexto. La novia debe de ir vestida de lino fino. Ese es el vestido de bodas. El lino fino, y el lino fino son las acciones justas de los santos. Ok, vamos a ver este último versículo. Dice entonces Mateo 22, 11, 14. Una parábola del Señor, un enigma de la eternidad. Está mostrando aquí, dice, pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Entonces, dice la Biblia, que el que no tiene el vestido para boda, el que no está vestido con traje de boda, literalmente dice, tendrá que ser echado fuera. ¿Cuál es el vestido de boda de la iglesia? El lino fino. ¿Y qué es el lino fino? Las acciones justas. Yo puedo tomar mi rumbo, yo puedo tomar mis propias decisiones y tomar mi propio caminar. Esa es mi decisión. Pero como es mi decisión, yo afrontaré mis consecuencias en el tribunal de Cristo. Puedo estar vestido de cierta forma y puedo poner mis argumentos por los cuales he llegado a esa posición y a esa postura de pensamiento. Pero la Biblia es clara y el Señor ya dejó escrito cómo va a juzgar. Por lo tanto, esta enseñanza es con el fin de que tengamos claro cómo vamos a ser juzgados, porque ahí no vamos a poder traer al pariente para que dé fe, dé constancia y fe de que sí lo he hecho bien, de que sí le eché ganas.
sino me van a juzgar de acuerdo a lo que está escrito. No seré sorprendido. Sí tendremos sorpresas, pero no seré sorprendido. Recapitulamos. Entonces recuerde que los que serán echados de regreso son los que eh, los que sus obras no permanecieron, porque se pusieron sobre el fundamento y no permanecieron. Las obras que no permanecieron. Fíjese, diferente obras a acciones justas. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Entonces, la primera es las obras que no dan fruto cuando se ponen sobre el fundamento. El segundo es no permanecer en el Señor. Quienes no permanecen son echados fuera. ¿Por qué? Porque no damos fruto. El fruto es la evidencia de la novia. La novia está adornada con fruto y con dones. La novia se adorna con frutos y con dones. Entonces, el fruto, decimos, por los que no permanecen, hablamos del fruto. Obras, fruto, vamos así, ¿no? El tercero, ya se me olvidó en el orden que lo estábamos viendo, pero el tercero hablamos del que tiene deudas. Sí, déjeme, sí. El tercero es eh, el que tiene deudas. Las deudas es la falta de perdón. Yo no sé si habrá más deudas, supongo que sí, pero estamos enfocándonos. El cuarto es la falta de perdón. El que llega al tribunal con deudas de perdón. Porque recuerde que la Biblia dice que si yo no perdono, no soy perdonado. Ese es. Ese fue el cuarto. El quinto es el siervo irresponsable. El punto importante es, si el Señor nos ha dado un don, nos ha dado un don, el don de lenguas, el don de profecía, nos ha dado el don de servicio, el de administración, qué sé yo, nos ha dado algo, nos ha dado un talento, una habilidad, y yo no soy un buen siervo fiel, eso va a provocar, es el quinto punto, ser regresado. A los siervos malos, a los siervos que no fueron fieles y prudentes con el encargo del Señor, serán regresados. Ese fue el quinto punto. El sexto punto, dijimos que los que se duermen, el sexto, los que se duermen, los que no tienen ese despertar, los que están dormidos en la iglesia, dormidos en la palabra. Y el séptimo, fíjese, no salieron 7. Y el séptimo es el que no está vestido para la boda, el vestido de lino fino, acciones justas. El séptimo, acciones justas. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude. Y que nos siga abriendo su palabra, porque ese es el segundo punto de los 7. Estamos en el tribunal de Cristo. El primero fue el arrebatamiento, el segundo el tribunal de Cristo, pero vamos a orar para que el Señor ministre en nuestro corazón, para que nos ayude a entender y estemos preparados para cuando el Señor venga el día y la hora que no sabemos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este tiempo que hemos pasado aquí en tu presencia. Gracias por tu palabra, gracias por la luz de tu palabra. Permite, Señor, que podamos reconsiderar nuestros caminos. Tu palabra enseña que debemos de reflexionar, que debemos de hacer este ejercicio de autoevaluación y reflexionar en nuestros caminos. Y debemos de entender que tú vienes pronto. Pronto no es que vienes ya, sino que en cualquier momento tu venida es pronta. No es que aparezca una luz en el cielo y tardará un tiempo para que yo sepa que ya vienes y me pueda arreglar. Tu venida es pronta, es inminente, es inmediata. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Permite que tu palabra pueda darnos luz en esta noche para poder arreglar nuestras vestiduras, arreglar nuestras acciones, nuestras obras, nuestro entendimiento, nuestras lámparas. Ayúdanos, Señor. Gracias
Gracias por esta noche, gracias por tu palabra y permite que podamos conectarnos en el siguiente estudio para poder seguir comprendiendo de tu hermosa palabra acerca de estos eventos futuros. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.